Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comían langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Esta es la palabra de Dios. Bueno, nosotros queremos comenzar una serie nueva en Nueva Esperanza. Una serie en el libro del Evangelio de San Marcos, como hemos estado haciendo en nuestra iglesia desde el comienzo, un año atrás. Nosotros vimos el libro de Efesios, vimos también los capítulos 11 y 12 del libro de Hebreos, y hemos estado mirando otros capítulos importantes, pero acabamos de salir del libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, y siento en mi corazón que necesitamos entonces mirar ahora y parar en los evangelios del Señor Jesús. Y la Biblia entonces nos va a hablar. Comenzamos aquí porque hay 4 evangelios en la palabra de Dios y que nos enseñan a nosotros, nos hablan a nosotros de la persona y la vida del Señor Jesucristo, y encabezan los libros del Nuevo Testamento como diciéndonos: si no entiendes esto, de nada te sirve lo otro. El libro, el evangelio de Marcos es un evangelio fantástico, rápido. Es un evangelio que nos enseña a nosotros que Cristo penetra en las crisis de nuestra vida. Él es el salvador de nuestras crisis. Si nosotros como dije, si nosotros no entendemos a Jesús, nosotros todo lo demás, todo es un Cristo de nuestra propia mente. Alguien ha dicho que una de las cosas que nosotros hacemos al pasar los años es que nosotros quitamos y ponemos de la Biblia y cantamos por aquí, hacemos por allá, oímos un predicador por acá y empezamos entonces como a copy and paste, a copiar y pegar, copiar y pegar lo que me gustó de aquel, lo que me gustó de esa canción, lo que me gusta de aquí, lo que me gusta de allá, y al no ser personas que estamos leyendo la Biblia de tapa a tapa, que nosotros al poquito rato hemos creado una imagen de Jesús. Y déjeme decirle, una imagen que no hace nada, no transforma tu vida, no cambia nuestra vida. Y la Biblia entonces me dice, es importante, o tan siquiera es importante que los evangelios te están diciendo que es importante que antes de tú entrar en obedecer a mamá y papá, y antes de tratar de decir mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, antes de todas esas cosas, tú tienes que tener un encuentro y una relación de fe con la persona, entendiendo la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si no, nada trabaja en la vida. Y la Biblia entonces me va a decir a mí, mire, cuando Marcos escribe, Marcos está escribiendo, vamos a tomar el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, porque es corto.
Y otra cosa es porque él escribe con ese propósito, está escribiendo a los cristianos en Roma. Roma es la ciudad metropolitana de aquel entonces, es el Nueva York, el Manhattan de aquel entonces, es el lugar donde están todas las modas, donde están los pensamientos, donde están las ideas, donde está la educación, donde está el gol de la vida, lo mejor por la cual la gente quiere vivir. De ahí emana y fluye de la ciudad, del centro, de la capital en aquel entonces. Y la palabra de Dios me va a decir que en este momento que Marcos escribe, cuando él está escribiendo los evangelios, que él lo está escribiendo, su evangelio, lo está escribiendo en los años 60, cuando Nerón ha echado la culpa a los cristianos por haber encendido a Roma. Los cristianos ahora, si usted estuviera un domingo porque estuvieran ellos reunidos los domingos, no los sábados. Los sábados eran los judíos en su sinagoga y los domingos eran los cristianos. Se reunían, ¿saben dónde? En las catacumbas. Y ellos están entonces, hermanos de nosotros, están ahora debajo de estos túneles que habían debajo de la ciudad, todavía existen debajo de la antigua Roma, donde tenían que inclinarse sus espaldas para entonces estar hablando de Dios. Es a estos cristianos a quien Marcos les escribe entonces un evangelio más corto. Un evangelio sin muchos sermones de Jesús, sino más a las acciones de Cristo. Y usted va a escuchar la palabra inmediatamente, se repite 42, 46 veces en el libro de Marcos. Inmediatamente las acciones de Jesús, porque Él está tratando de alcanzar y de hablarle a personas que están busy. Son personas que van rápidas por la ciudad. Son personas que no tienen tiempo para parar mucho. No pueden dar un momento para escuchar todo un sermón de Jesús, como el libro de Mateo, donde tres capítulos, el sermón del monte. Ellos no tienen el tiempo de sentarse a leer mucho. Y Marcos entonces les dice a ellos, se les va a decir, pero lo más importante en tu vida es que conozcan a Jesús, que entiendan a Jesús. Te la voy a cortar, te la voy a simplificar. Voy a elegir suficientes cosas acerca de la vida de Jesús, pero suficiente, como en la palabra de Dios, no habla de todo, pero todo lo que dice es suficiente para transformar nuestras vidas. Y en el libro entonces de Marcos, nosotros vamos a encontrarnos con un Cristo rápido, un Cristo igual que tú, un Cristo, como tú no tienes tiempo para Él, Él como que tiene un tiempecito rápido nada más para ti. Es como te va a decir entonces rápido lo que tienes que conocer acerca de su vida para Él transformar tu vida. Él sabe que tú vives en este país tratando de echar para adelante, tratando de ir rápido, tratando de mover la familia, tratando de ir de trabajo a lugar, y Él te dice entonces, déjame hablarte acerca de lo que transforma tu vida. Y la Biblia entonces me va a hablar a mí que en tiempos de crisis, en estos tiempos de tener que vivir con el lomo hacia abajo, en estos tiempos donde hay persecución a los inmigrantes, en estos tiempos de inseguridad económica, porque ellos estaban perdiéndolo todo en aquel entonces, que Marcos le escribe el mensaje acerca de Cristo. La Biblia es acerca de solamente una cosa. Desde Génesis hasta Apocalipsis, it's all about Jesus. Es todo acerca de Jesús. Es nuestro corazón que agarra las cosas de Jesús y pone como que Cristo tiene que estar haciéndome estas cosas a mí, en vez de yo estar recibiendo de Él y alimentándome y organizando mi vida alrededor de Él. Mire conmigo, entonces hay tres cosas en estos versículos que nosotros leímos. Y usted va a decir, bueno, pero pastor, entonces ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Jesús llegando a nuestra vida cuando estamos rápido, cuando estamos en crisis, cuando no podemos más, cuando no aguantamos más. Este es el mensaje, el evangelio todo es el mensaje acerca de lo que tú necesitas. Y la Biblia entonces me va a decir a mí tres cosas porque leímos tres cosas. El capítulo 1, versículo 1 al 8 nos introduce, el evangelio de Marcos nos comienza a hablar de el mensaje y el mensajero. En la introducción al libro, en el versículo 9 hasta el 11 hay una segunda parte aquí que él nos habla del bautismo de Jesús, y en el versículo 12 al 13 nos habla de la tentación de Jesús.
Y lo que toman otros evangelistas, Mateo y Lucas, toman capítulos y largos capítulos para hablar. Marcos te lo va a resumir bien rápido, pero no como para déjame seguir, sino para decirte, aquí está el centro de lo que tú necesitas saber. Y mire, en una persona, vamos a decir, moderna, estamos ahora en el 2012. Yo soy guajiro, pero ya llevo tiempo viviendo aquí y como algo se me ha pegado de un poquito de tecnología, un poquito de cómo el americano piensa, un poquito de lo que todos nosotros queremos, que entonces al yo mirar esto, nosotros vemos tres cosas. Nosotros, y las que en cada una de estas partes, en la primera parte del capítulo 1, versículo 1 al 8, hablando de la presentación de Cristo, la introducción, la Biblia me habla del principio organizador para la vida. Segundo, del capítulo 1, el versículo 9 al 11, el bautismo de Jesús, yo encuentro el significado fundamental detrás de la vida. Y en el tercero, en la parte del versículo 12 y 13, la tentación de Jesús, encuentro entonces la vida real, la experiencia real de la vida. Son tres cosas: el principio organizador, para gente que son busy, el significado fundamental para la gente que son busy, ocupadas, y la experiencia real de la gente ocupada. Mire entonces conmigo estas tres cosas. Primero, el principio organizador de la vida. Mire, ¿por qué vamos a estudiar la vida de Jesús? ¿Por qué entrar en el estudio de los evangelios? O si usted fuera en otra denominación, o dijéramos nosotros en otra secta cristiana, o en una secta cristiana en vez de una iglesia cristiana, que uno estudia la vida de Jesús, o mira la vida de Jesús para echar fuera los demonios, para caminar por el agua, para que haya prosperidad, para que los mismos milagros que Él hacía empiecen a suceder en nuestra vida. Ese es por qué la gente mira en el evangelio. Pero los evangelios están escritos no para que usted haga esto, sino para que usted descanse en esto. ¿Escucha? No para que usted haga estas cosas. Porque cuando usted se muere, ni el médico chino le puede levantar. Cristo le va a levantar. Cristo levanta muertos. Pero la Biblia me está diciendo, esto es lo que Él hace. No. Y Jesús multiplica de 5 panes, multiplica y le da a comer a todo el mundo. En vez de en un ministerio decir, den, para que tengamos. Y la Biblia entonces me está diciendo, no. El evangelio está escrito para que tú no tengas que ir más rápido, sino para que tú suavices tus pasos, porque lo que tú estás buscando, aquí está. El principio organizador de la vida, los evangelios, entonces, para darle una introducción a lo que es esta literatura. Usted viene a los evangelios no es un cuento acerca de Jesús, ni es una biografía acerca de Jesús, porque Juan, otro evangelio, dice la Biblia, muchas cosas hizo Jesús que si estuvieran escritas en la Biblia, dice la Biblia, pues no pudiéramos llenar las librerías que hubieran. Dice, pero estas están escritas para que tú creas que Jesús es el Cristo y creyendo tengas vida en su nombre. En otras palabras, los evangelios son porciones seleccionadas de la vida de Jesús, partes en la vida de Jesús que son ahora puestas en este libro con el propósito de que el Espíritu de Dios transforme tu vida. Ese es el evangelio. Esa es la manera. Los evangelistas, al escribir a Cristo, la vida de Cristo, están diciendo, te la pongo de esta manera, y de esta manera es que Dios va a transformar tu vida. Mire, nosotros, como dijimos, el imperio romano está ahora en control de los cristianos. Los cristianos en el tiempo de Marcos están metidos en las catacumbas. Pero mire qué convicción tiene este muchacho Marcos, un joven, by the way, quien escribe esto. Tiene un arte tremendo. Este Marcos, más joven que todos los demás. Él no es un apóstol, sino es una persona que andaba, un muchacho. Él habla en su libro, cuando a Jesús lo prenden, que hay un muchacho que sale corriendo sin ropa, que se le cae la sábana que tenía, y ese era él. Era un muchachito que nadie ni le cae atrás, pero ahí estaba.
y él habla de sí mismo, diciendo la vergüenza que él pasó ese día. Es tremendo cuando uno ve que este muchacho que sale sin ropa, este muchacho que después está en el libro de Hechos, cuando tiran la primera piedra a Pablo, el apóstol Pablo, quien está predicando, cuando tiran la primera piedra, no quiere seguir con los apóstoles, porque él dice: patica, ¿para qué te quiero? Y se rehúsa de seguir. Y después lo encontramos que Pablo dice: tráigame a Marcos, en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, antes de Pablo morir. Dice: tráigame a Marcos, que me es de mucho uso. Lo vemos ahora escribiendo. ¿Sabes lo que está? En cierta manera Dios nos va a decir a nosotros que no importa donde tú fallas, no importa donde tú has caído, no importa donde ha habido vergüenza en tu vida, no importa donde tú has fracasado en el servir al Señor, en el vivir para Él, que Dios todavía puede usar tu vida. Y el libro de Marcos, el evangelio de Marcos, es un evangelio que entonces viene de una persona que ha experimentado la vergüenza, de una persona que ha experimentado lo que es fallarle a Cristo delante de los demás, cuando en verdad lo necesitábamos. Que Pablo ni que dijeron: no me traigan a Marcos conmigo un tiempo. Y después ya él dice: bueno, Marcos como que Marcos siguió adelante y escribe ahora este evangelio. Pero mire, cuando lo escribe, los creyentes están leyendo el evangelio en las catacumbas debajo de Roma. Dale 300 años a los creyentes y lo que sucede es que Dios invierte el poder y el imperio de Roma accede al cristianismo, para decirlo así, y accede a Cristo y al evangelio como la religión del imperio. Yo digo esto, no es un cuento, no es para gastar, pero algunos de los young people, algunas de las personas, ¿usted cree que lo que nosotros vamos a leer es algo aburrido? Usted se imagina, tiene la osadía de pensar en nuestro corazón de que mejor me voy de aquí porque ya se terminó lo bueno, o déjame ir a otro lugar, cuando esto nada más ha tenido el poder de traer a las rodillas al imperio quien te tenía en las rodillas. No importa la cadena del pecado, no importa los años que Egipto está sobre ti, que Roma está sobre ti. Dale tiempo al evangelio y tú estarás más que vencedores sobre tus problemas en tu vida. Ese es el mensaje de Marcos. Y Marcos te va a decir a ti: mira, el evangelio entonces son estos datos que se escogen por el Espíritu de Dios y que te dicen: esto es lo que tú necesitas para traerte a ti de tus rodillas ante el pecado a tu trono y tu pecado debajo de tus pies. Mire conmigo, alguien dijo, y esto es algo que nosotros conocemos en los seminarios. Hay un profesor que se llama Emilio Caliet. Es un francés, Caliet, no sé si esa es la pronunciación, o Caliet. Y entonces este hombre es un profesor de un seminario muy reputado en Princeton, se llama Princeton, seminario teológico de Princeton en Nueva Jersey. Este es un profesor. Ese seminario es un seminario que al principio era tremendo, pero con los años ahora es un seminario liberal. Ahí entrenan a mujeres ser las pastoras y sacerdotas y todas esas cosas. El seminario se ha equivocado, pero este hombre escribe acerca de cómo él vino a conocer a Cristo. Es interesante. Él entonces, cuando él está en la Segunda Guerra Mundial, es un ancianito, ya está, él escribe un libro acerca de su vida y esto es lo que él dice: que cuando él estaba en la Segunda Guerra Mundial, a él le pegaron un tiro, y porque él tenía que pelear en la guerra, bien joven, le pegaron un tiro y regresó a su casa. Y estaba bien frustrado porque es un hombre desde el principio con pensamientos acerca de Dios y cómo la tierra tiene que ser y cómo los gobiernos deben de ser. Y frustrado, entonces él empezó a decir: ¿qué sería lo importante para yo conocer y vivir una vida y aplicar y enseñar para que la vida fuera diferente? Y no tuviera los problemas como una guerra mundial. Entonces él empezó a tomar pedacitos de escritos que él leía, o libros que él leía, cosas que él escuchaba, y empezó a hacer un libro ahí con tapa así como una Biblia. Empezó a hacer un libro, a escribir estas cosas, y él dijo: yo quiero un libro que me entienda a mí y que guíe mi vida.
Bueno, él entonces finalmente terminó su libro, pasaron los años y él está ahora en un árbol debajo de su casa. Y él entonces dice, déjame ver ese libro que yo escribí. Y con el propósito del libro que yo conozco, que es lo que en verdad cómo trabaja la vida. Y tomó su libro y empezó a leerlo. Las partes que él tenía sobre esto, sobre lo otro. Y de pronto empezó a sentirse que el libro no le decía nada. Empezó a darse cuenta que cuando leía los relatos y las respuestas que él había escrito, como esto es lo que a los 20 años de edad, a los 25 años de edad, que ahora a los 40 años de edad, que de pronto la condición había cambiado, su inteligencia se había expandido, la experiencia de la vida había tomado más madurez y de pronto su libro, él entonces lo echa a un lado y dice, no encuentro un libro que me pueda entender. Ni el libro que él escribió. Y él dice, bueno, y otra cosa es que yo mismo escribí este libro, Señor. Entonces yo estoy dando una respuesta que me arreglan la vida como yo quisiera, pero no arregla todas las otras cosas. Y la historia es que diciendo eso, su esposa, otra francesa, viene entonces con una Biblia que se la ha dado un pastor en la calle, se la dio y se la regaló en francés. Y ella entonces viene a la casa y le dice, mira, me dieron una Biblia. Y él entonces empieza a leer la Biblia, empieza a leer los evangelios. Y lee toda la noche los evangelios. Por toda la noche se empieza a leer. El libro de Marcos, el evangelio de Marcos tú lo puedes leer en 2 horas. Domingo tú lo puedes, en 2 horas es una buena película, 2 horas es un buen evangelio para leer. Y tú lo lees todos los domingos y ahí sería un buen tiempo para pasar en la presencia de Dios. Es domingo, es día de Él. Entonces él empieza a leer y está leyendo toda la noche. Y de pronto dice que empecé a ver en la Biblia que la Biblia me hablaba a mí. Y empecé a entender que de mi corazón salen los problemas. Y empecé a entender, entonces empezó a leer la Biblia, empezó a darse cuenta que lo que estaba diciendo la Biblia, que aunque él no la escribió, aunque él ni creía esas cosas, porque era una persona que todavía no conocía al Señor, que ahí entendió que los evangelios era el único libro, y él tiene un libro que se llama El libro que me comprende, The Book That Understands Me. El libro que me comprende. Es un libro muy viejo, que casi no lo puedes encontrar, pero ahí está. El libro que me comprende. Y no importa lo que tú quieras, nosotros queramos decir, Marcos está diciendo, esto es exactamente lo que tú necesitas. Ahora mire, para nosotros los modernos, un momentito, si usted va al college, si usted toma Sociología 101, Psicología 101, si usted toma Business 101, usted, cualquier cosa en cualquier disciplina de la vida que usted tenga, sea deporte, sea relaciones, sea lo que sea, la gente que sabe, mire, la gente que sabe te va a decir a ti que en el mundo usted no puede mover su empresa, no puede mover su iglesia, no puede mover su familia, no puede mover su vida personal, a no ser que usted tiene un organizing principle, un principio organizador, para que usted vea. Hoy se llama a vision. Una visión y valores en una iglesia o una empresa. La idea de encontrar este centro donde entonces, y decirlo, entonces yo edificar mi vida alrededor de estos principios. Por ejemplo, Stephen Covey, un mormón, escribió un libro que se llama Los 7 hábitos de una persona exitosa. Y él entonces, uno de sus hábitos exitosos es que la familia tiene que escribir como en un retrato y poner un vision statement, algo que tú dices, nosotros existimos para. No, nosotros tenemos esa visión, nosotros tenemos algo así que dice, nuestra iglesia existe con el propósito de propagar una pasión de conocer el evangelio, vivir el evangelio y convertirnos o adornar el evangelio para la gloria de Dios en el pueblo hispano y sus redes sociales. Y para que los hispanos sean una ofrenda, dice nuestra misión, una ofrenda aceptable por el Espíritu Santo, santificada por el Espíritu Santo. Usted pone eso en el medio y ahora usted en esta iglesia todos los ministerios tienen que ir ahí. Todas las personas a quien le pagamos o no le vamos a pagar responden a cómo usted no conoce el evangelio, vive el evangelio, adorna el evangelio y propaga una pasión por el evangelio en vez de una pasión por otras cosas.
Si usted quiere una pasión por otras cosas, usted tiene que ir a otro lugar donde tengan esa pasión. Pues entonces esta gente, un principio organizador es importante. Y Marcos entonces te está diciendo, él nos está diciendo a nosotros, usted no puede vivir sin un principio organizador, algo que sea el eje de tu vida, el centro de tu vida. Y Marcos no pierde, porque sabe que tú estás ready para tomar el bus, estás ready para tomar el subway, allá en el tren, el metro, allá en Roma. Y él entonces te dice, déjame decirte el principio organizador, capítulo 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora mire un momentito. Ese es el tesis del libro. Todos los milagros de echar fuera los demonios, de multiplicar los panes, de caminar sobre el agua, todo lo que usted ve, otras sectas predicando eso, es para decirte, Jesucristo es el Evangelio, el Hijo de Dios. Y que eso tiene el poder. Si tú lo crees fundamentalmente, tiene el poder de transformar tu vida. Transforma tu hogar, amén. Transforma tu matrimonio y tus problemas matrimoniales los arreglas con el mismo principio, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la Biblia transforma tu trato con tus hijos. Transforma la disciplina a tus hijos. Transforma por qué tú mandas a tus hijos a la escuela. Transforma qué clase de casa vas a comprar. Transformas la economía. Transforma lo que gastas. Transforma lo que compras. Transforma todas las cosas. El Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio. Ahí pueden aplaudir. Pero mire, Él te va a decir a ti, esto es central. Termina Él su Evangelio a los pies de la cruz y después en la resurrección, claro, donde en los pies de la cruz hay un soldado romano, una persona rápida, una persona que no le interesan las cosas, una persona que necesita algo práctico en su vida, porque es una mente práctica, no es hebreo, no es una persona religiosa, es una persona que corta cabeza, quien a los pies de la cruz dice, como hicimos nosotros el drama de las Navidades el año pasado, este año, dice, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que transforma la vida. Y yo lo que voy a hacer, a través de lo que Marcos va a hacer, no yo, lo que va a hacer es que te va a abrir eso. Te lo va a abrir, te lo va a desenvolver, te va a abrir ese regalo, te lo va a abrir y quitar todos los otros papelitos alrededor para que tú entiendas que este es el centro, este es el principio organizador. Si tú tienes otra, si usas a Dios para hacer dinero, si todos nosotros vivimos con una motivación, todos nosotros vivimos para un enfoque, todos nosotros enfocamos la vida por una gran acción, por algo que queremos. Y la Biblia te está diciendo, eso que tú tienes que enfocar como el centro organizador de tu vida, ese es Jesús. Nosotros tenemos, algunos de nosotros, por ejemplo, tenemos el principio, mis papás tenían el principio organizador, que la familia es importante. Cuando ellos vino el comunismo, por ejemplo, y vino el comunismo y se dieron cuenta que uno no tiene nada, todo es del gobierno, el socialismo al punto de comunismo, que entonces él dijo, hay que hacer lo que haya que hacer, sacrificio, mandar a mi hermano solo por España, esperar, y me lo ponen a mi papá preso, y después él se queda preso por 6 años en Cuba, y después sale, legalmente sale, en otras palabras, hicieron lo que tuvieran que hacer por el principio organizador en su vida. La familia, nuestros hijos, queremos que no estén en Cuba haciendo, sino que estén bien. Eso es lo que gobierna nuestra vida. Eso es lo que mueve a las personas en las ciudades metropolitanas. Venimos a Chicago, no fuimos a un lugar en Kansas City, en una casita donde nadie te conoce. Vinimos al lugar donde hay trabajo, donde se paga mejor. El norte en Estados Unidos paga más que abajo en Houston. Houston yo ganaba $30,000 y tenía una casa, tenía 2 carros. Mi hijo iba a la escuela con $30,000. Aquí usted no puede ir ni a la esquina. Cuando nosotros no compramos casa por muchos años en Houston, aquí en Chicago, todo el mundo diciendo, pero pastor, ¿cuándo se va? Se nos va a ir porque no tiene casa. Y la idea es que cuando yo miré las casas aquí, una casa de $200,000 era un garaje en Houston.
Y yo tuve un tiempo donde yo dije, ¿estás loco? Si yo tuviera las casas en Houston, nosotros teníamos una casa de 40,000 y pagamos $500 al mes de mortgage. Eso es tremendo. ¿Qué hago yo aquí? Y mire, y de todas maneras, y cuando aquí la casa, $100,000 era terrible, la casa es terrible. Y 300,000 todavía es terrible. Y como que, ¿qué hace? Yo dije, con $100,000 en Texas, yo podía tener una casa como un castillo y tenía un club de golfo atrás de mi casa. Pero dije, yo no pudiera vivir en un lugar así. Me sintiera como que estoy yo sacándole de vida al Evangelio en vez de entregando mi vida por el Evangelio. Entonces, bueno, lo que quiero decir con todo esto es que todos nosotros tenemos algo por la cual nosotros vivimos. Y Marcos te va a decir, mire, hay 4 cosas que Él nos enseña en este bien rápido. Te enseño que Él nos dice a nosotros para que usted tenga a Cristo como el principio organizador en su vida. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, principio organizador, y el morir ganancia, principio organizador. Nosotros decimos, yo no quiero morir. No quiero morir porque no voy a ver a mis hijos crecer. Y aunque eso nosotros decimos que de todas maneras usted tiene que tener cuidado que eso no se convierta en su principio organizador. Su iglesia no puede convertirse en el número que más tenemos. Su matrimonio no puede convertirse en llévame y regálame y hazme cosas para que me mantengas en el romance. No, el principio organizador de todas las cosas tiene que ser este evangelio. La Biblia me dice 4 cosas. Me dice el título primero, en el capítulo 1, el versículo 1, el evangelio de Jesucristo. El evangelio, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Es como diciendo, la buena nueva de Cristo. Y todo el mundo está diciendo, what? Es como exactamente, es como una persona en Nueva York que está entonces con una campanita. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Nueva York, en uno de los rascacielos estos, y yo trabajaba en un hospital, y cuando salía al Central Park, que estaba en la esquina de donde estaba ese hospital, yo salía y me quedaba ahí en la esquina, y como que estaba ahí pensando, ya era cristiano yo, y había una señora afroamericana con un vestido así puesto, no muy bien vestida, como una persona por diosera. Tenía entonces, pobrecita, tenía entonces un cartel adelante y un cartel atrás. Y el cartel adelante decía, repent. Y atrás decía, oh perish. Arrepiéntete o piérdete, decía. Y ella entonces con una campana, hermano, todavía me da lágrimas a los ojos, con una campana, talán, 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 caminando por donde está toda la gente así vestido como estoy yo hoy. Y talán, talán. Y ella empezaba a cantar una canción que decía, no hay como Él, no hay como Él. Cantaba la canción, no hay como Él, el Señor Jesús, mi Salvador, no hay como Él. Y me acuerdo yo como creyente la miraba y le decía, toda esta gente la ven a ella como loca. Mas sin embargo, el día que nosotros estemos en la presencia de Dios, talán, talán, va a salir la mujer como una de mis más importantes siervas de Dios. Y como que de pronto eso me decía a mí, me tengo que traer mis tratados. Y yo empezaba entonces a pasar tratados en Nueva York. Pero mire, la idea es esta, que el evangelio quiere decir buenas nuevas. Está diciendo, yeah, esto es congratulations, esto es la felicidad, esto es lo que tú necesitas. Y te está diciendo Jesucristo. Nosotros hemos llegado al punto de necesitar los evangelios, porque Él te va a decir en tus crisis, en nuestros problemas. El evangelio no suena como evangelio, suena como evangelio. Es como un título ahí pero evangelio quiere decir las buenas nuevas. Esto es lo que va a transformar tu vida. Esto es lo que tú estás buscando. Esto es lo que tú estás, todo el sacrificio, todo el dinero, todo lo que tú estás tratando de edificar tu templo, edificar tu reino, edificar tu vida, tener toda tu familia andando bien. Cristo está diciendo, yo soy. Esos son los evangelios. La Biblia me dice, segundo, que él cita en el versículo 2 en adelante, dice, como dice el escrito en Isaías,
el profeta, y cita el capítulo 40 del libro de Isaías. Isaías tiene 66 capítulos, los primeros 39 son juicio, y el capítulo 40 en adelante, el capítulo 40 mucha gente dice que fue escrito y en adelante fue escrito por otra persona, porque el espíritu, el tono es completamente diferente. En los primeros 39 capítulos está juzgando al pueblo, y en los capítulos 40 en adelante está diciendo: voz del que viene, voz del que perdona tus pecados, del que te limpia, endereza el camino para Él. Él viene a ti, Dios. Tú no tienes que subir a Él, Él viene a ti y te dice: hay una voz que tienes que estar diciendo que el Señor viene. Y lo que está haciendo es que está uniendo la voz con Juan el Bautista, y el Señor de la voz, que la voz está proclamando que enderecen para el Señor. El Señor es la palabra Jehová del Antiguo Testamento, que no aparece en el Nuevo Testamento, porque la palabra Señor traduce la palabra Jehová del Antiguo Testamento. No, yo le digo eso nada más como para decirle: usted tiene muchos vecinos y muchos conocidos, y algunos de ustedes vienen de una religión testigos de Jehová. Y usted no conoce los evangelios, usted no conoce que el testigo de Jehová son los apóstoles de Cristo, y usted es testigo de Jehová. Lo único que en el Nuevo Testamento Jehová no se llama Jehová, se llama Señor, y tiene su nombre Jesús el Señor. Y usted lo puede comparar bien rápido. Usted mira el numerito de abajo y usted va a ver en Isaías 40, y usted entonces va a Isaías 40. Usted lea en Isaías 40 el versículo y va a decir: preparar el camino a Jehová. Y usted entonces va a leer, regrese a Marcos, y Marcos está citando ese versículo y está diciendo: prepárale camino al Señor. Y la Biblia dice: Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre. No está diciendo que Él es el que manda, sino que Él es lo que el Antiguo Testamento siempre habló, del que creó los cielos y la tierra, al hombre. Todo lo que se habla en la Biblia de Dios y Jehová, ese es Cristo. ¿Cómo puede ser esto algo aburrido en tu vida? ¿Cómo puede ser esto algo que tú dices: esto no lo necesito? Este es el mero que sostiene el latido de tu corazón, que te presta cada vez que tú respiras, que te da bendición en tu trabajo, inteligencia en tu mente. Él te sostiene de esa manera. La Biblia dice: esa es la buena noticia del Señor viniendo en su camino. Y la palabra de Dios entonces me va a decir a mí que esto es el principio organizador para el creyente, porque son las buenas nuevas. Esto es lo que en verdad es good news, no todo lo demás. Y la Biblia me dice: segundo, porque aún desde la antigüedad, los profetas, 700 años atrás, Isaías, estaban diciendo: hay una persona que vendrá y va a satisfacer todas nuestras necesidades. Ese es el Mesías. Y Marcos está diciendo: este Cristo es el Mesías. Y la Biblia me está diciendo: tercero, me dice otra cosa más. Miren el versículo 4 en adelante. Hay algo interesante aquí. Dice la palabra de Dios que bautizaba a Juan en el desierto, predicaba. En el versículo 5 salían a él todos, y en el versículo 6 estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y uno se empieza a imaginar: como un barbudo, es como alguien que viene de la montaña, es como una persona así que no le interesa el mundo. Y lo que usted ve ahí es que Él te está diciendo: Cristo es el principio organizador. Cuando tú entiendes que el Cristo, uno mayor que mí, decía viniendo, uno mayor que mí viene. No tengo la dignidad de arreglarle el cordón de su zapato, ni aunque esté encorvado, tengo la dignidad de hacer eso. Y Él entonces ahora viene vestido de la manera más terrible que se pueda vestir, sin atracción ninguna. ¿Saben por qué? Porque el mensaje lo ha organizado. Lo organizó. ¿Entienden? En otras palabras, su vida, el carro que maneja, la casa que se compra, la guitarra con que toca, todo lo que es no lleva el brillo de que mira, tengo éxito en el mundo, sino el brillo de que el mundo ya no me llama la atención, porque tengo las buenas nuevas. Cristo es el centro organizador de mi vida. Cuando uno no entiende esto,
Cuando usted va a las sectas cristianas usan el nombre de Jesús para que vengas vestido con lo mejor que haya en el mundo. Amén. Prosperidad para adelante. Mas sin embargo, el que trae el evangelio y que te dice así comienza el evangelio, es aquella persona que cuando conoce que es la voz, Él es el portavoz de no de mí, sino de alguien mayor que mí, que entonces esa persona, cuando esa es la realidad de tu vida, todo en tu vida refleja el principio organizador de tu vida. ¿Entienden? Jesus is the organizing principle of our lives. Él es el que organiza. ¿Cómo yo sé que estoy mal en mi vida? No por mis feelings, mis sentimientos me dicen otra cosa, pero lo que organiza lo que está mal y lo que está bien no es mi mente, no es tu corazón, no son mis emociones, no son mis deseos, eso es la persona de Cristo. Lo que Él llama pecado es pecado. Lo que Él perdona. El Señor me va a enseñar que lo que el hombre moderno, el hombre rápido, el hombre que no tiene tiempo para escuchar un sermón de punto a principio a final, es una persona que necesita conocer que usted todavía tiene que organizar tu vida. ¿Cómo la estás organizando? ¿Qué es lo que es el centro de tu vida? ¿Por qué tú dices voy a la iglesia o no voy a la iglesia hoy? ¿Qué es lo que en ese día te dio el valor de decir pues no voy porque eso es el principio organizador? Y la Biblia te está diciendo, Juan el Bautista, aún el cinto con que se pone es un reflejo de que ya no busca lo que lo pone a él alto arriba de los demás, sino busca menguar para que Cristo sea exaltado. O la Biblia me dice, número 4, aquí me dice otra cosa más que me enseña que Jesús es el principio organizador. Es el estilo que Él usa en su evangelio. Y el estilo entonces es un estilo rápido, como dijimos en la palabra inmediatamente. Jesús hizo esto inmediatamente y lo vamos a estar notando al seguir leyendo. Pero es algo rápido, 42 veces se usa, y lo que me está diciendo es que de pronto Él está diciendo, si tú quieres ser rápido, Jesús sabe ser rápido y te baja los RPMs en tu vida, o sea, la revolución por minuto que nosotros traemos. Cuando nosotros lo conocemos a Él, tiende a tener el efecto en nuestra vida de ubicarnos a la verdadera revolución, a la velocidad, a las cosas de nuestra vida. Y Él entonces corre a lo rápido de los demás, para que los demás, al estar al lado de Él y Él además al lado de los demás en su evangelio, traiga la paz, la revolución esa por minuto de nuestra vida, y la traiga a donde tiene que estar. Alguien ha dicho en psicología que cuando tú estás hablando con alguien, yo no practico esto, pero esto es algo que se le enseña a uno para aconsejar, que si la persona tiene el pie cruzado, tú también lo cruzas. Si la persona hace así, tú también haces así. Entonces, si la persona, tú entonces pones así. Es como una manera de reflejar a la persona, y como que ese reflejo, según psicólogos, por eso yo no lo hago, porque hacen entonces, si tú te sientes como, es igual que yo. El problema con eso es que tú no le puedes después decir a la persona, estás mal. Es nada más, what you think about it. What do you think? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Cómo tú te sientes? Pues sal del closet. Los dos están sentados así. Sal del closet entonces. Nosotros, una buena técnica como ponerte al lugar donde la gente está. Eso es así, hace el evangelio. Se pone al lado de la gente está, pero no se queda al lado de como la gente está, sino que los atrae. Y en Marcos, el llamado de Cristo es, mire, en Marcos capítulo 10 dice, yo, el Hijo del Hombre, vino a servir, no a ser servido, y a dar su vida en rescate por el hombre. Y mire lo que quiere decir eso. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y queremos que nos sirvan. Amén. Nos casamos y, bueno, a ver dónde está la comida del hombre. Pero después la mujer es, a ver dónde están las flores, a ver dónde está tu comprensión mía. No, ahí te vas a perder, te vas a quedar todo el día esperando, o todos los años esperando. La idea es que nosotros entonces siempre vamos a una relación,
para que me sirvan. Vamos a una iglesia, pero ahí yo voy a tener. En cuanto te dicen la cosa no es recibir, la cosa es de dar, de pronto la actitud empieza a cambiar. Y nosotros sostenemos la línea en la iglesia de que Cristo vino no a servir, a servirse, el Hijo del Hombre, sino a servir y a dar su vida. No para que la gente dé su vida por mí, no, a dar su vida en rescate de los demás. Marcos capítulo 10, versículo 45, llegaremos ahí. Pero mire, la Biblia me está diciendo que esto es rápido, pero se para al lado tuyo y te levanta, te llama a salir de tu zona de confort, de calma, de estar confiado, y te llama entonces a decir: toma el yugo que en verdad organiza tu vida. Usted y yo no podemos vivir con cualquier otro principio organizador. Si es el romance va a salir mal. Si es el amor y estar casado, ¿qué va a pasar cuando no esté bien? ¿Qué va a pasar si se muere alguien? ¿Qué va a pasar? Como que de pronto si lo que más uno quiere está en este mundo, si ese es el principio organizante, que si usted se hace doctor, digamos que usted llega un día donde la gente ya no están hiring, no están teniendo necesidad de trabajo para doctores. Usted se hace mecánico y ya no necesita, se hace terapista y ya no necesitan eso. Y uno como que pone toda la confianza en algo. El principio organizador de mi vida es ser atleta, es ser hermoso, es ser bonito. Cuando pasan los años, usted entonces se queda sin nada. Usted conoce de dos grandes en mi vida, que yo no tengo la vida de fútbol, de soccer. En mi vida no es muy larga, digamos unos 5 años nada más. Y yo conozco 2 muchachos que se han quitado la vida cuando de pronto le dijeron no podía ser el portero, uno de Alemania y otro de otro lugar. ¿Por qué? Porque ese era el principio organizador de su vida. Cuando el principio organizador de tu vida es ir a las Olimpiadas y no llegas a las Olimpiadas, te destruye tu vida. Cuando tu principio organizador en tu vida es estar casado y digamos nunca te casas, estás bien triste. O si te casas y el hombre no te sale muy bien, pues es como que destruye tu vida. No puedes seguir adelante. ¿Por qué? Porque ese era el principio organizador. Y la Biblia te está diciendo, ustedes que son modernos, ustedes entienden que no hay principio organizador. Usted no puede vivir sin principio organizador. Y no hay ningún principio organizador que pueda darte lo que promete. Solamente Cristo puede hacer eso. Y en el Evangelio te lo voy a enseñar. Ahora mira lo segundo conmigo. Mira lo segundo, el significado fundamental de la vida. Y la Biblia me va a decir que ahora en el versículo 9 en adelante, Juan entonces va a decir: aconteció en aquellos días, versículo 9, que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, del norte, y fue bautizado por Juan en el Jordán. El Jordán está en Jerusalén. Y entonces dice... Mire, Mateo dice que y Lucas dice que Jesús se bautizó cuando tenía 30 años de edad. Me hacer una pregunta, hermano: ¿usted se ha bautizado? Dice, bueno, yo no sé, yo era chiquito cuando me bauticé. No, usted se bautizó cuando tenía 30 años de edad. Tienes que. Si usted acepta a Cristo, seguidor de Cristo. Cristo se bautizó cuando era viejo, para ponerlo así. Usted que está viejo ya, bautícese ya. Bueno, de eso es lo que dice Lucas. Mateo dice, cuando Cristo vino a bautizarse, que Juan dijo: no, yo tengo que ser bautizado por ti. Y el Señor le dice: no te preocupes, mira, vamos a someternos a la justicia de Dios. Juan lo bautiza. Marcos no agarra ninguna de estas dos cosas que son grandes: el ser grande, el ya mayor de edad, y ser el Hijo de Dios, porque Él lo reconoce, sino que escoge hablar de 2 cosas que son importantes para decir, ok, porque mire, el bautismo es el inicio, es el ritual que inicia cuando a ti te cae el 20 de cómo en verdad trabaja la vida. Amén. Si usted acepta a Cristo, te cayó el 20 de que Cristo es el Salvador, y usted entonces se bautiza, porque usted está diciendo, pues eso es verdad. Yo no soy perfecto, no estamos diciendo que usted tiene que ser perfecto para bautizarse, nada más que usted entiende que usted no es perfecto y que Cristo es perfecto. Ahora sí te puedes bautizar. Mientras tú crees que tú eres perfecto y el Señor te ayuda, no te bautices, porque te vas a bautizar diciendo: mira, me bauticé. Y lo que la Biblia está diciendo, no, cuando tú te bautizas es el principio de darte cuenta, te cayó el 20, que no es de ti la cosa. Bueno, entonces cuando Marcos ve a Jesús bautizarse, cuando él escribe acerca de Jesús, él va a hablar de la paloma. Miren en el versículo 10, y luego que cuando subía del agua,
Cuando Jesús se mete, ya pasó todo lo que habló de Lucas, de Dios era 30 años. Mateo dijo que si me te voy a bautizar o no. Dice, cuando subía del agua, vio abrir los cielos, el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Lo interesante es que en la Biblia hay una frase donde eso ocurre también. No está en la Biblia de nosotros, hispana, sino está en la Biblia de los judíos, como la interpretaban los maestros. Está en Génesis capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, donde la Biblia, doble ahí un momentito conmigo. Miren, Génesis capítulo 1, versículo, ponga su mano aquí para que después no se me pierda. Pero Génesis capítulo 1, el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra se movía sobre es, para traducirla, en inglés está la palabra hovering, y en español es volar sobre el aire. Es la palabra que se usa cuando un pájaro está viendo y está además alrededor así, moviéndose sobre lo que tiene que moverse, moviéndose sobre lo que tiene que moverse. No, la paloma no viene y se le para como un pirata aquí, ¿cómo dice? El loro. No, la paloma está sobre Jesús. No descansa, nada más está como hovering, está sobre el aire. Y así estaba el Espíritu de Dios en la creación, sobre las aguas. Y así está el Espíritu de Dios como paloma. Y los judíos entonces traducen en el Targum de las interpretaciones, cuando ellos llegan a ese pasaje, en el primero, Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu se movía, dicen, sobre las aguas como paloma, dicen ahí, sobre el aire. Y la idea de ello entonces darle la idea de lo que quiere decir se movía sobre, en la traducción de nosotros, para darle la palabra hovering del pájaro que está entonces el vuelo sobre su presa, o sobre aquello que está entonces como mirando y observando. Y la Biblia me está diciendo, esto es importante porque Cristo es entonces la nueva creación de Dios. Espérate un momentito. El mundo rápido y busy que usted tiene es un mundo caótico, es un mundo desordenado y vacío. Háblele a todas las personas que viven en Estados Unidos. Mientras más dinero y más cosas tú tienes, más desordenado estás en tu vida moral, en tu vida espiritual, y más vacío te sientes. Qué interesante. Y la Biblia está diciendo que Cristo ahora es esto, te va a hablar del significado de la vida. Es el significado de la vida, que lo que tú quieres crear, lo que tú quieres hacer en la vida, lo que tú quieres como formar, el lío que tú quieres arreglar, es el lío que se arregla solamente en donde el Espíritu obra otra vez, y el Espíritu obra otra vez sobre y por Cristo Jesús. Es tremendo. Pero hay otra segunda cosa que él dice, que él entonces dice que cuando Jesús sale del agua, el Espíritu está como dándole vuelta ahí, porque Jesús se mete en el agua y hay una palomita sobre. Y después el Señor sale del agua, está ya caminando hacia afuera y el Espíritu no está sobre él. Y dice la Biblia que Juan el Bautista reconoce, porque al quien yo vea que el Espíritu viene sobre él, ese es él. Y lo ve entonces en forma de paloma, porque esa es la idea de la creación del Espíritu de Dios sobre. Pero hay otra cosa más. Cuando él sale del agua, mire, cuando uno se bautiza, para darle una comparación a lo que voy a decir, cuando tú te bautizas, hay alguien, porque tú te entras en el agua y te mojas. Y cuando sales del agua, o te echan agua por arriba o te metes en el agua, que cuando tú sales del agua, pues tú sales mojado, porque ese es el ritual de darte que ahora el mojar tuyo de este agua es un símbolo de que Cristo te está lavando. Pero entonces cuando tú sales, la gente sale del agua, hay una hermana, si usted es hermana, hay una hermana que te está esperando al otro lado del bautisterio con una toalla. Amén. Alguien diga amén. Y esa hermana te tapa con la toalla. Amén. Entonces tú te pones la toalla y ahí tú sigue para adelante. Y bueno, la Biblia dice cuando el Hijo sale del agua, que Dios Padre tapa a su Hijo
con la afirmación de su palabra. Y le dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y esa es la afirmación más grande de un hermano que viene y te recibe con la toalla y te dicen amén, congratulations, gloria a Dios, hermana. Y uno se siente ahí que ha estado con Dios, amén, gloria a Dios. Y es bien bonito si usted no se ha bautizado. Y cuando Cristo sale del agua, el Padre lo abraza, lo cubre con la confesión de que solamente en ti, esto es tan importante lo que tú has hecho, que solamente en ti yo tengo complacencia. Ahora mire, ¿cuál es el significado de la vida? Si el bautismo, mire, piense conmigo, porque nosotros leemos la Biblia y seguimos y no entendemos lo que se está diciendo. Si el bautismo es el principio de cuando a ti te cae el 20, está supuesto ser en las cosas religiosas. Cuando te cae el 20 te bautizan. Si eres mormón, te bautizan un mormón. Si eres testigo de Jehová, te bautizan testigo de Jehová. Cuando eres creyente de verdad, es lo primero que uno hace cuando acepta a Cristo. Y la Biblia entonces dice que eso me está hablando a mí, de que si eso es lo primero que uno hace, si esto es lo que es el entendimiento de la vida, que entonces tú estás entendiendo la vida, al bautizarte estás entendiendo la vida de esta manera. Y uno está diciendo, la pregunta entonces es, ¿de qué manera, pastor? ¿Qué es lo que usted me quiere decir? Pues la Biblia dice que hay una voz, escucha bien, hay una voz que sale, hay un espíritu que rodea sobre él, el Espíritu Santo, la paloma, y el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire un momentito, no se me vaya. No sé, esto es interesante, no importa. Cuando la Biblia habla del Padre hablando, el Hijo saliendo del agua y el Espíritu, te está diciendo algo que para los judíos cortaba en contra, para la gente atea cortaba en contra. Es como algo completamente diferente, pero es el secreto de cómo tú puedes entender y ser feliz en la vida. Mire, la Biblia te va a decir que para usted tener la impronta de Dios, la vida de Dios, usted tiene que primero conocer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios es trino. Mire un momentito, Dios es trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas que se aman intensamente. Que se aman intensamente. Que el Padre ve al Hijo y dice, tú eres mi Hijo amado. Que el Hijo va a vivir para el Padre y que el Espíritu Santo está sobre el Hijo, cuidando y haciendo todo lo que tiene que hacer para ungir al Hijo en el poder del Espíritu Santo. Cuando usted lee la Biblia, Dios no creó, mire, para hacer porque estaba triste, porque estaba lonely, porque es un viejito de arriba que estaba enojado. No. Dios creó cuando estaba 100% satisfecho, feliz, contento, eterno, amado. No necesita gente que lo amen. Dios está completamente feliz en sí mismo. Mire un momentito, todavía no le ha llegado. Mire un momentito, porque usted no escucha esto. Mire, cuando Cristo se bautiza, escucha la voz del Padre, el Espíritu está ahí. Marcos está diciendo Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios no es un Dios, Dios es un Dios, tres personas. No es Pentecostés, no es Testigo de Jehová, no es otra, es Trinidad Santa, en completa comunión el uno con el otro. Mire, lo que quiere decir esto es que si el bautismo es el principio de todo, y el cristianismo, el principio de todo es el Padre, Hijo, Espíritu Santo, que si ese es el Dios que me creó a mí, mire un momentito, la huella digital de las manos que me crearon, fueron unas manos, para decirlo así, trinas, que tocaron mi vida, que te hicieron a ti, que la fibra del universo está hecha solamente, fluye de una relación interpersonal de amor. ¿Qué quiere decir? Eso es la parte teológica. ¿Qué quiere decir? Que tenga usted dinero que tenga, si usted es una persona sin amor, de nada le vale, de nada soy. ¿Entiende? Mire, la Biblia es escrita por Dios. Marcos escribió. Pablo no quería ver a Marcos en pintura por un tiempo. Después dijo, ok, muchachito. Pero Pablo entonces dice, Pablo habla en su palabra, habla de la Trinidad de Dios, claro.
Y la Biblia me dice, Marcos entonces está hablando del bautismo de Cristo, que este es el principio. Me habla Pablo cuando escribe en 1 Corintios 13, dice, si yo tuviera la lengua de hablar como los ángeles, si yo tuviera el dinero para dárselo a los pobres, si yo quemara mi cuerpo, si yo hablara si yo tuviera la fe de mover los montes y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo, en otra palabra, algo hueco, desordenado y vacío. Mire un momentito. Cuando las parejas se casan, ¿cuál es el problema matrimonial? Bueno, de muchos que salen, pero fundamentalmente es que no hay intimidad, no hay comunicación, no hay ese sentido de que yo soy uno contigo, de que hablo contigo, tú hablas conmigo, de que tú buscas lo mejor, tú me adoras y yo te adoro. No hay ese dar y recibir y dar y recibir. No, eso es lo que hace sentir a la mujer que me siento mal, y no me estás cortejando, no me estás hablando, no tienes romance. El hombre le dice, pero te acabo de llevar a McDonald's. No me traes flores, pero te traes unas flores. Y como que no importa lo que tú haces, hay algo en los momentos más cuerdos de nuestra vida. Tenemos este vacío, esta soledad. La persona quiere casarse, la persona que no se ha querido casar es porque tiene temor de sentirse sola cuando esté casada de todas maneras. O que me traten como que no importa. Y la Biblia te está diciendo, ese es el centro of life, ese es el significado. Mire, los problemas con tus hijos, los teenagers, nosotros queremos que ellos se porten bien. Digamos que ellos hacen algo malo, y tú te sacas el cinto que tienen 15, 16, 17, 18 años, tú le vas a dar un cintazo porque ¿cómo, muchacho, tú hiciste lo que yo te dije? Cuando eso sucede, hermano, no trate de corregir a su hijo, trate de seguir la relación con su hijo. Porque lo que en verdad vale no es que su hijo se porte bien o se porte mal, sino que aprenda a tener una relación más íntima, más amigable, más abierta, más comprensión de ti, mamá, de ti, hijo, de ti, papá, y de que ellos carguen eso a la vida. Porque la vida el centro de la vida es relacional, es intimidad. Mire conmigo un versículo, quisiera que ustedes leyeran. Mire, doble conmigo a Juan, el capítulo 13. Aquí viene algo de eso. Esto es un misterio grande, pero es el centro de la vida. Todos nosotros nos sentimos como que hay algo que nos falta, un vacío, no estamos bien. Y por eso vienen las tentaciones y vienen que voy a tener dinero, porque cuando yo tenga todo esto, entonces la gente, pues ahí todo el mundo va a sentirse que me deben algo, que yo estoy bien, como que la gente tiene que quererme, porque mira lo que tengo. Lo que nosotros necesitamos es alguien que nos ame. En ti tengo mi complacencia, sin nada que yo he hecho. Y la Biblia me dice, miren, en el capítulo 13 de Juan, hay un versículo aquí que es tremendo, dos versículos que son tremendos. Escuche conmigo, este versículo está reflejando algo que usted y yo vamos a leer. Ahorita te lo digo. Usted va a leer y va a decir, what? Usted va a decir así, diga así cuando yo lea. Mire lo que dice el versículo. Aguántese, ahí voy. Versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, hablando de Judas que se fue, dijo Jesús, aguántese, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Amén. Eso es el centro de la vida. Mire, para ponerlo de una manera imperfecta, porque hay más. Cristo va a morir en la cruz. Y le dice, Padre, glorifícame para que tú seas glorificado en mí. Al tú glorificarme, yo te glorifico. Y si el Hijo es glorificado por el Padre lo glorificará y lo va a hacer rápido. Y lo que está diciendo la Biblia, en otra manera, es que en la
para usted sentirse bien en esta iglesia, para usted sentirse bien en su matrimonio, para usted ser feliz, no es ganar dinero, no es tener posición, es de pronto vivir hacia la otra persona y la otra persona vive hacia ti. Pero en Dios hay una tercera persona que vive dando para acá y vive dando para acá. Y este da para allá y el otro da para acá y este da para allá y da para acá. Alguien ha dicho que la vida es como un dance, un baile. Y porque viene de la Trinidad de Dios, donde el Padre con el Hijo y los tres, cuando uno se echa para adelante, el otro se echa para atrás. El otro se echa para adelante, el otro se echa para atrás. El otro se echa para... Es como que siempre se están dando el uno al otro, el uno al otro. Pablo dice, 1 Corintios, si yo no vivo para el uno y el otro, si el otro no vive, que la vida es un infierno en este mundo. Que el centro de la vida es darle a la otra persona, sin recibir para atrás. Pero la otra persona vive para darte para ti, sin recibir para atrás. Es como que ahí va el waltz ese, ahí se termina la Cenicienta, ahí suena la campana a las 12 de la noche y usted no cambia, porque usted está ahora completamente en la danza de lo que es la vida de verdad. El mundo quiere decirte, tú vas a tener esa danza cuando tengas el carro. Todo el mundo va a venir y va a bailar contigo. Cuando tú tengas esto, entonces ahora tus hijos van a bailar contigo. Mira todo lo que tú has hecho para que ellos bailen bien. Y ellos no necesitan las cosas que tú les das. Ellos necesitan que tú vivas hacia ellos. Y tú necesitas que ellos viven hacia ti. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios, la tercera persona, está promoviendo, levantando al Hijo, levantando al Padre, ayudando al Hijo a levantar al Padre, el Padre a través del Espíritu Santo proveyendo para el Hijo levantar al Padre, y el Padre levantando al Hijo. Es como que es una danza. El signo trinitario de los griegos es una, miren para acá, es como una hoja que es así y no se termina. Ustedes como que no tiene, es como tres pétalos así, 3 pétalos. Y esa hoja es como que es la danza que no se termina. Y nuestra vida, en medio de todas las cosas, nuestra vida solamente experimenta significado. No cuando usted va rápido, no cuando usted tiene temor, sino se experimenta cuando usted está completamente en el centro de su vida, bien amado, bien aceptado. Tú eres mi hijo amado, en ti no importa lo que la gente diga, tú tienes complacencia, o yo tengo complacencia. Y la Biblia está diciendo que solamente en Cristo está esa danza. Lo interesante es que en la salvación usted no entra como una cuarta persona en la Trinidad, sino que usted pone su fe en Cristo como el que danza a su favor, el que está por usted. Y con todas mis imperfecciones, con todos nuestros problemas, nosotros podemos mirar a aquel en el cual el Padre me acepta, y a través de Cristo yo puedo decir, soy profundamente amado, soy verdaderamente perdonado, soy totalmente aceptado. Y como que de pronto empiezo a darme cuenta más y más, el significado de la vida está en recibir el amor. Por eso Pablo dice, el vivir es Cristo, el amor de Cristo me constriñe, porque el centro del significado está ahí. Mire un momentito. Inmediatamente que Cristo ve esto, Cristo es impulsado por el Espíritu, tercer punto, a la realidad de la vida, a la experiencia real de la vida, al desierto. Miren ahí, miren en Marcos capítulo 1. Y luego ¿de qué? Luego que la palomita le vino para arriba, la palomita de pronto lo agarra a él y lo impulsa al desierto. Y le dice la Biblia aquí, 40 días estando tentados por Satanás, y estaba con las fieras. Y de pronto la Biblia me va a decir a mí, mire, usted necesita un principio organizador. Cristo. ¿Se va a divorciar o no se va? Cristo, el principio organizador. Te tienes que divorciarte o te vas a... Cristo te sostiene
Cristo te va a enseñar lo que tienes que hacer. Cristo va a estar, no te vas a estar sola, Cristo está contigo. En todo momento, Cristo es tu principio organizador. ¿Qué tengo que arreglar? Cristo es tu principio organizador. ¿Cómo lo voy a hacer? Cristo es tu principio organizador. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Ese es el principio organizador. Mire, ese principio se convierte poderoso cuando usted entonces sabe que usted está en ese principio organizador. Es porque Cristo le ama a usted, le ha aceptado a usted. El Padre te ha aceptado a ti en Cristo. Ya tú no tienes que vestirte de cierta, no tienes que tener cierto logro financiero, no tienes que retirarte con $1.000.000 a los 50 años de edad, no tienes que tener toda la vida arreglada, porque nadie la puede arreglar. No tienes que preocupar, no tienes que ir tan rápido como Marcos tiene que ir rápido para ponerse al lado tuyo para pararte. Y la Biblia entonces te está diciendo a ti que lo que en verdad tú necesitas, y Dios te lo está diciendo, es estar profundamente amado, aceptado. Como dice aquí, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Sentir la complacencia de Dios en tu corazón. No inventada, sino como dice la Biblia. Y la palabra de Dios me dice, cuando eso está profundamente en ti, mire, que entonces tú puedes salir al mundo, porque you know what the mundo is about. ¿Sabes lo que la vida es? La vida es acerca de una vida que te está diciendo, como el diablo le dice al Señor, si eres el Hijo de Dios, cambia estas cosas. En otras palabras, usted va al trabajo y el diablo te va a decir, si Dios está contigo y tú fuiste a la iglesia Nueva Esperanza, ¿por qué no ganas más dinero? Amén. Y uno dice, ay, chico, ¿verdad? Empieza usted a hablar así. O el diablo viene así como de mí, que es medio cubano el diablo. Y te va a decir, pues chico. Y tú dices, ay, pues sí. Pues yo desde que estaba yendo ahí, mira, me empezaba a pasar estas cosas. Ay, sí, yo tengo enojo en mi corazón o no quiero ir. Es exactamente lo que Dios está haciendo. Ese es el Espíritu de Dios llevándote ahí. Porque déjame decirte, para estar en una iglesia, ¿verdad? No es como que todo es una cama de rosa. En la iglesia de verdad, Dios te unge, te llena con el convencimiento de que Él te ama, para que cuando estés en la vida real, en el desierto, tú ames a los demás sin tener que ellos te amen a ti. Sin tener que ellos te amen a ti. Cuando tú estés en tu matrimonio de verdad, cuando tú estés en tu desierto, Satanás te va a decir, ven acá, pero si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tu esposo no es así? Si tú eres hijo de Dios o hija de Dios, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no te saludan? ¿Por qué no? Y usted tiene que estar seguro en su corazón de que es amado, en la segunda parte del medio aquí, para poder entrar en el desierto, para poder aguantar lo que Satanás te va a tirar, para hacerte sentir que si no tienes esto, tú no tienes el amor que tú buscas. Y la Biblia te estaba diciendo, bautízate, hermano, pero al bautizarte, hazlo de verdad. Yo me bautizo cuando entiendo que no está en mí el amor, sino que el amor está en Él. El Padre lo acepta a Él y a través de Él me mira a mí, aceptado, amando profundamente, que ya no necesito buscar en los demás. Palanquear la vida, la religión y a los hermanos, al matrimonio y a la esposa y al esposo, palanquearlo para mí, en vez de servirle en la danza que Dios te invita en la vida. O la Biblia entonces me dice a mí, esto entonces me habla a mí, que la experiencia real de la vida es este desierto, estas tentaciones. Y me dice, miren Marcos, miren lo que dice la Biblia en el versículo 13, y estuvo allí en el desierto 40 días, era tentado por Satanás, lo que acabamos de decir, y algo que Marcos solamente dice, nadie más dice, y estaba, ¿con qué? Con las fieras. Y los ángeles le servían. Mira un momentito. ¿Por qué Marcos menciona y estaba con las fieras? Cuando los cristianos de la iglesia, a quien él le escribe, están ellos en sus catacumbas leyendo la carta, ellos entonces están siendo perseguidos y literalmente arriba de la ciudad de Roma, los cristianos están siendo tirados a los animales y las fieras. Los leones se los están comiendo de verdad. Y la Biblia me dice a mí que Cristo ha estado con las fieras.
como para decirte a ti, no importa lo que tú sientes, no importa los desgarres, no importa las mordidas, no importa los pedazos que se te quitan, no importa la sangre que corra, no importa lo que el mundo te tire. La Biblia está diciendo, yo he estado con las fieras, mi victoria es tu victoria para la gloria de Dios. Y la Biblia me dice, eso es lo que tú tienes que seguir. Tú y yo estamos trabajando en este mundo para matar las fieras alrededor de nosotros, para que no hayan fieras. Y lo que sucede en la vida es cuando tú matas una fiera, 3 más vienen a ti. Cuando tú sacas un demonio en tu vida, 7 más vienen a ti. Cuando tú empezaste bien, puedes terminar mal. Y la Biblia te está diciendo, yo estuve con las fieras. El Señor te está recordando a ti, mira, la experiencia real de la vida no es, tú no te conviertas a Cristo como si fuera una respuesta a quitarte los problemas. Conviértete a Cristo porque Él es el que ha vencido todos los problemas. Y en su victoria es tu única esperanza de victoria. El Señor dice, en el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo. La Biblia me dice una cosa más aquí, que cuando Juan fue a bautizar, él empezó a, dice, bautízate. Dice, bautizado, tenían que bautizarle. En el tiempo del Nuevo Testamento, la gente se bautizaban por sí mismo. ¿Está bien? El bautismo era como una absolución de agua. Tú ibas al río, un ritual, tú echabas el agua por arriba. Estaba viendo una película musulmana los otros días, o que habían unos musulmanes, cuando ellos entonces, cuando oran o rezan, están así con la mano, están rezando a Dios. Y cuando terminan, ¿saben lo que hacen? Hacen así. Se pasan la bendición que tenían aquí, se la pasan por. Es como un ritual de decir, así me limpio. Bueno, así tenían todas estas. Pero el cristianismo viene diciendo que viene uno mayor. Dice que él dice, te bautiza, yo te bautizo en agua, yo tengo que bautizarte en agua, pero alguien tiene que hacerlo en tu vida. En la vida cristiana no eres tú haciendo cualquier cosa, es Dios haciéndolo en tu vida. Tú tienes que venir a Él conociendo que Él es el principio organizador de tu vida. Tienes que venir a Él sabiendo, como dice aquí el punto 2, tienes que entender que Él es el centro de cómo relacionarse con Dios. Y tercero, tienes que entender que la vida luchadora que tú tienes es una vida que ha sido vencida solamente en Él. Que no es tu ajetreo, no es tu lucha, no es tu dinero, no son tus logros, sino es lo que Él hace. Y cuando tú descansas ahí, que ahí es donde tú tienes el cambio en tu corazón. Vamos a cerrar en oración.